Seguramente te lo han contado así. Un rey, una copa de vino y una mosca que no debía entrar. Por eso, dicen, empezaron a tapar el vaso con un trozo de pan. Bonito, ordenado y falso. La tapa no nació en un palacio, nació en la penumbra de una taberna. Con el vino picado, el frío entrando por la puerta y alguien que necesitaba llegar vivo al invierno. La palabra lo dice todo, si la escuchas bien. Tapa, tapar, una cubierta, un trozo de pan, una loncha, un platillo sobre la boca del vaso. Para que no cayera el polvo, para que no entrara el bicho. Y de paso, para vender un poco más de vino. Esto no es la historia de una costumbre. Es la historia de un país aprendiendo a beber. Y para contarla, hay que cruzarlo entero. Porque el bar español nunca fue uno solo. Fue la misma pregunta respondida de 5 maneras distintas. ¿Cómo consigues que alguien entre, se quede, beba y vuelva mañana? Cada rincón de España respondía a su modo. Y casi ninguna de esas respuestas tiene que ver con la hospitalidad. Empezamos donde empezó casi todo, en el centro, en la meseta, donde el invierno no es una estación, es una amenaza. Siglo XIX. Una taberna castellana no es un sitio agradable. Es oscura. Huele a humo, a vino y a humedad. Y el vino muchas veces está a punto de convertirse en vinagre. Fíjate en la cazuela. Es de barro. No solo por pobreza. El barro guarda el calor, lo sujeta. Cuando fuera hay 3 grados. Un guiso en barro sigue quemando media hora después de salir del fuego. La física antes que la receta. Y encima del vaso otra vez algo que tapa. La picaresca más contada dice que aquel queso muy curado, aquel embutido fuerte, no era generosidad, era estrategia. Un sabor potente que cure las papilas, para que no notes del todo que el vino no está fino. Puede que sea leyenda, puede que no, pero la lógica es la misma en toda esta historia. No es hospitalidad, es supervivencia. Un queso que sangra aceite. Un torrezno con la corteza reventando de puro crujiente. Comida que llena, que aguanta, que calienta por dentro. Así se sobrevivía al frío. Con grasa, con sal y algo encima del vaso. Pero sube hacia el norte y la lluvia lo cambia todo. Aquí llueve. Llueve de verdad. 200 días al año. En algunos sitios. Y cuando llueve tanto, no vives en la calle, te metes dentro, con todo el mundo apretado. Y si el bar está lleno hasta la puerta, no hay dónde sentarse, comes de pie, con una mano, porque en la otra llevas la bebida. De ahí nace una pequeña obra de ingeniería, el pincho. El norte cogió la tapa y la puso de pie. Todo en vertical, sobre una rebanada de pan, atravesado por un palillo para que no se caiga. Cocina que cabe en 5 centímetros y se come, sin plato, sin cubiertos, sin sentarte. Y luego está esto, escanciar. La botella arriba, el vaso abajo y el chorro cayendo casi 1 metro. No es folclore, es física. Al romperse contra el cristal, la sidra se airea, libera sus aromas y despierta la aguja, ese punto de carbónico natural que la sidra lleva dentro y que quieta no notarías. Por eso se sirve poco, por eso se bebe de un trago. La sidra bien escanciada dura segundos. Y los palillos, en muchos de estos sitios comías, bebías y al final decías cuántos habías tomado. Nadie apuntaba nada,
Los palillos en el plato eran la cuenta, un sistema de contabilidad basado en una sola cosa, que no ibas a mentir. Y en el centro de la barra una joya pequeña, la gilda. Una aceituna, una guindilla verde, una anchoa. La bautizaron en los años 40 por una película. Verde, salada y un poco picante, como la protagonista. Un solo bocado que te da ácido, sal y picante a la vez. Nada en esa barra está puesto por casualidad. Otra vez la misma idea. No es adorno. Es una respuesta al clima. Ahora baja. Baja hasta el sur, donde el problema ya no es el frío, es el calor. El sur es otro mundo. Aquí el enemigo no entra por la puerta con el viento. Cae del cielo. 40 grados. Y con 40 grados y sin neveras, la comida se estropea en horas. Piénsalo, pescado fresco, sacado del mar por la mañana, en una costa donde a mediodía el aire quema. ¿Cómo lo conservas? ¿Cómo evitas que se eche a perder antes de venderlo? Lo fríes, pero no de cualquier manera. Aceite muy caliente, casi humeante. Metes el pescado y en un segundo pasa algo. El calor sella la superficie al instante, crea una costra y esa costra hace dos cosas. Impide que entre el aceite y frena que el pescado se estropee. La fritura andaluza, antes que un placer, fue una nevera. Por eso importa tanto la harina. En las tortillitas de camarones, harina de garbanzo, que crea un encaje finísimo y crujiente. Cada burbuja de ese aceite hirviendo está haciendo un trabajo. No es grasa, es ingeniería. A 180 grados. ¿Y el cazón? En adobo. Vinagre, pimentón, orégano, ajo. Otra vez, eso no empezó por sabor. El vinagre es ácido. El ácido conserva. Antes de las neveras, meter el pescado en adobo era ganar días. La despensa era química. Aunque nadie usara esa palabra. Y todo eso, ¿dónde acaba? En un cucurucho de papel de estraza. Ese papel marrón, áspero, que parece que no sirve para nada, pero absorbe la humedad, mantiene el crujiente bajo el sol. Un envase de 1 céntimo resolviendo un problema de física. ¿Frío o calor? ¿Norte o sur? La pregunta es la misma. Sobrevivir primero, disfrutar después. Y entonces llega la ciudad y lo cambia todo. Años 60, 70. El campo se vacía y las ciudades se llenan. Millones de personas dejan el pueblo y aterrizan en Madrid, en Barcelona, en Bilbao. Y traen su bar con ellos. Pero el bar de ciudad ya no puede ser lento. Aquí el tiempo es dinero. Aquí el bar se convierte en una máquina y esa máquina necesita una barra nueva. Fíjate, desaparece la madera, desaparece el zinc y entra el acero inoxidable. El famoso 18-8, 18% de cromo, 8 de níquel. ¿Por qué? Cero misterio. La madera es porosa, absorbe, guarda bacterias. El acero no. Se limpia con un trapo y lejía en segundos, y vuelve a estar listo. Con el turismo llegando y la sanidad apretando, no fue una moda, fue pura higiene. Y sobre esa barra de acero, la primera tapa. ¿Te has fijado en que casi siempre es lo mismo? Aceitunas, boquerones en vinagre, patatas fritas, algo salado, siempre salado. No es casualidad, es tu cuerpo. Cuando comes sal, sube el sodio en tu sangre y tu cerebro, una zona llamada hipotálamo, lo detecta y enciende una señal muy concreta, sed. Para diluir esa sal, pides beber.
Que quede claro, nadie te está manipulando con un plan maestro. El tabernero no estudió fisiología, solo comprobó durante siglos una cosa muy sencilla: lo salado asegura la siguiente ronda. Lo vio funcionar y lo repitió. No es una trampa, es una observación. Y luego está el altar, la vitrina refrigerada, cristal curvo, luz por dentro, frío conservando. Alguien entendió que si iluminas la comida como se ilumina las joyas, da más hambre. Y colocó ahí la pieza mayor, la ensaladilla rusa. Una montaña brillante, fría, iluminada como un anillo en un escaparate. Al lado, el contraste. Una salsa brava roja, intensa, humeante, cayendo sobre unas patatas doradas. Frío y calor, blanco y rojo, todo pensado. Aunque nadie lo pensara del todo. Todo aprendido a base de ver qué funcionaba. 5 climas, 5 respuestas, una sola pregunta. Pero hay algo que estos bares tan distintos compartían, algo que casi nadie ha mirado, y es lo que de verdad los hacía importar. Vuelve a cualquiera de estos bares, en cualquier punto de España, y encontrarás lo mismo en la barra. Una servilleta de papel, fina, encerada, de esas que doblabas y no limpiaban nada, solo movían la grasa, de un lado a otro de la mano. Y siempre te preguntaste para qué servía si no limpiaba. Servía justo para eso, para no limpiar. En un país que se alimentaba de fritura y aceite, esa capa de cera era una barrera, barata, impermeable, para que un obrero no se manchara los dedos antes de volver al trabajo. No era higiene, era supervivencia, otra vez. Y el suelo, lleno de palillos, de servilletas, de cáscaras. Hoy nos parecería sucio. Entonces significaba lo contrario. Un suelo lleno era un bar lleno, y un bar lleno era un bar bueno. La suciedad era la mejor reseña que existía. Pero lo más importante de estos sitios no estaba en la barra, estaba en quién se apoyaba en ella. Los sociólogos tienen un nombre para esto, lo llaman el tercer lugar. Ni tu casa ni tu trabajo. Un tercer sitio, neutral, donde no eres el marido, ni el empleado, ni el jefe. Eres uno más. En la barra de un bar español, durante décadas, pasó algo que casi no pasaba en ningún otro sitio. El director del banco y el que arreglaba las tuberías de ese banco bebían de pie, codo con codo, apoyados en el mismo tubo de acero, sin mesa que separara, sin nombre en la puerta, iguales el tiempo que durara la caña. Y eso se está apagando. Poco a poco, sin ruido, esos bares cierran. Y en su lugar abren otros, todos iguales. Las mismas sillas nórdicas, la misma carta, con la misma tipografía. La croqueta que ya no hizo nadie con tiempo y fuego lento, sino una fábrica, congelada, idéntica en Vigo y en Almería. La quinta gama la llaman. Comida sin manos detrás. Y encima de la mesa ya no hay servilleta encerada, hay un código QR. Ya no miras al camarero, miras el móvil. El bar sigue ahí, pero el tercer lugar, el sitio donde todos éramos iguales, ese se está perdiendo. Y con él, algo que no aparece en ninguna carta. Porque en bar nunca fue solo un sitio para comer. Fue la forma que tuvo este país de estar juntos. La cocina no se improvisa. Y el sitio donde se comparte tampoco se sustituye. Así que dime una cosa antes de irte. Ese bar de tu barrio que ya cerró, el que era tuyo, ¿cómo se llamaba y a qué olía exactamente al cruzar la puerta? Escríbelo abajo. Escríbelo ahora, antes de que se nos olvide a todos.